Como siempre, vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este nuevo día que nos regalas. Queremos pedirte el don de la perseverancia, para que no nos falte tu palabra, que no nos vamos emperezando de escuchar tu palabra, de oírla, de meditarla. Ayúdanos a ser firmes en la fe y perseverantes. Hoy una vez más queremos pedirte que nos regales el don del Espíritu Santo, que soples sobre nosotros tu Espíritu, Señor. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Paráclito, ven oh dulce huésped del alma, ven y llénanos de tu presencia. Ven oh divino Consolador, entra en nuestro corazón y en nuestra mente, ven y guía nuestros pasos, ilumínanos el entendimiento, ilumínanos con tu luz para poder comprender esta palabra en este día y sobre todo para poderla aplicar en nuestra vida. Regálanos el don de la humildad para aceptarla en nosotros y saber que siempre hay algo que tenemos que transformar en nuestra propia vida. Todo esto, Padre Santo, lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues gracias por estar presentes. Vamos de lleno con la primera lectura, que hoy seguimos leyendo la carta del apóstol Santiago en el capítulo 3, versos 1 al 10. Esta parte es maravillosa porque se refiere a la lengua, que tanto trabajo nos cuesta a todos dominar. Dice así la palabra: No os constituyáis muchos en maestros, hermanos míos, pues sabemos que nosotros recibiremos una sentencia más severa, porque todos faltamos a menudo. Si alguien no falta en el hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de controlar también todo su cuerpo. A los caballos les metemos el freno en la boca para que ellos nos obedezcan, y así dirigimos a todo el animal. Fijaos también en los barcos, siendo tan grandes e impulsados por vientos tan recios, se dirigen con un timón pequeñísimo, por donde el piloto quiere navegar. Lo mismo pasa con la lengua. Es un órgano pequeño, pero alardea de grandezas. Mirad, una chispa insignificante puede incendiar todo un bosque. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad entre nuestros miembros. La lengua es la que contamina a la persona entera y va quemando el curso de la existencia, pero ella es quemada a su vez por la gaena. Pues toda clase de fieras y pájaros, de reptiles y bestias marinas pueden ser domadas, y de hecho lo han sido por el hombre. En cambio, la lengua, nadie puede domarla. Es un mal incansable cargado de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres creados a semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. Esto no puede ser así, hermanos míos. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues mis queridos hermanos, esta palabra ya lo hemos escuchado, creo que no tiene mucho que explicarle, pero la verdad es que creo que hay unos elementos aquí que son muy, digamos, puntuales para la vida de todos. Dice aquí, por ejemplo, en el principio, porque todos faltamos a menudo. Está escribiendo San Santiago, este apóstol que escribe esta carta. Un hombre santo, un hombre que trabajó con el Señor, estuvo con el Señor y bueno, siguió haciendo su obra de evangelización. Aún dice, y todos faltamos a menudo. Y es que es así, yo creo que no hay uno solo que no peque con la lengua. A veces decimos cosas para herir a los demás, se nos va la lengua de más, alardeamos de nosotros mismos, somos vanidosos, decimos cosas con vanidad precisamente para que nos aplaudan. A veces mostramos falsa humildad con las palabras que decimos, a veces murmuramos de otros, a veces se nos chispotea diciendo una cosa que no debemos haber dicho. Pero claro, lo que sale en la lengua normalmente comienza a trabajarse aquí adentro, en el interior. Santiago en el capítulo 1 nos va a decir: al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De esos malos deseos nace el pecado, y el pecado, cuando llega a su plenitud, pues nace la muerte. Es decir, el pecado comienza acá, pero sale también por acá. Nosotros comenzamos a pensar y a murmurar interiormente. Hay un libro maravilloso que se llama Amor Activo, de Concepción Cabrera de Armida, donde habla precisamente del silencio y habla del silencio interior. Ese silencio interior es el que más le gusta a nuestro Señor. Porque dice, puede ser que por fuera estemos cerrando la boca, pero por dentro estamos murmurando, estamos masticando y moliendo una gran cantidad de cosas. Y a veces eso es lo que sucede. Por dentro, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, vamos como escudriñando cosas, vamos murmurando del otro, juzgando de aquel, juzgando del de más allá. Y uno va preparando incluso como ataques y defensas adentro en el pensamiento, aunque sus labios estén cerrados. Luego el labio sale específicamente directo con una puñalada, sale con una flecha encendida que sale de nuestros labios, y eso es lo que es más difícil controlar. Por eso
una solución para esto, o más bien, una manera de controlar un poco más nuestra lengua, que no es fácil, es básicamente pidiendo la unción del Espíritu Santo todos los días, consagrando nuestra boca al Señor, pero haciendo una oración bien ungida, una oración bien profunda, una oración con plenitud de conciencia de lo que estamos orando, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que guarda nuestra lengua. De hecho, en el Salmo 140, si no estoy mal, pues dice allí: pon un centinela en mis labios. Y es precisamente tener esa capacidad de decir: ¿qué estoy diciendo? ¿Qué voy a decir? Es mejor detenerme y pensar en lo que voy a hablar. Esto es lo que todos deberíamos hacer. Fíjate cómo comienza: no haya entre ustedes muchos maestros. Ya saben que los que somos maestros vamos a ser juzgados con más dureza, porque mientras más hablamos, pues más responsabilidades tenemos. Pararnos enfrente de una cantidad de personas y exponer un argumento, a veces espiritual, a veces con el criterio propio, pues sencillamente es una responsabilidad grande. Hay de nosotros cuando perdemos a otros, los hacemos perder por las palabras que nosotros decimos, ¿no? Y bueno, hay personas que tienen escrúpulos religiosos y asustan a los demás, y hay otros que son demasiado laxos en la espiritualidad y hacen que otras personas también se pierdan. Y todo eso es responsabilidad de lo que sale de aquí, de la lengua, esa que le llamamos la sin hueso, porque la movemos tremendamente y hacemos mucho daño. Murmuramos, nos quejamos de este, del otro, y a veces incluso colocamos ciertas palabritas ahí como para medio proteger. Ay, hermanita, yo te voy a decir, para que oremos, pero yo vi el padre que hizo tal y tal cosa, pero es para que oremos por él. Mentira, no era para orar, era para llevar un chisme. Eso es lo que manejamos muchas veces nosotros entre nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros vemos a alguien haciendo algo que es inadecuado dentro de nuestra propia fe, si no tenemos la capacidad de ir a hablar directamente con esa persona, al menos deberíamos callarnos y orar por esa persona, por ese sacerdote, por ese religioso, por ese obispo, por el papa, incluso por las personas que tienen a su cargo una gran cantidad de responsabilidades, y que el Señor nos guarde a nosotros realmente de ser personas de antitestimonio en la parte oral, porque decimos que somos de Dios, pero luego nos ven en la calle peleando con otros, diciendo groserías, maltratando a la esposa, al esposo, a los hijos, gritando, en fin, eso es un antitestimonio y se supone que llevamos la palabra de Dios. Por eso al final dice la palabra aquí: de la misma boca salen maldición y bendición. Eso no puede ser así, hermanos míos. Como quien dice, nosotros tenemos que ser enteramente de Dios. No puede ser que nosotros estamos predicando que somos de Dios y tenemos la lengua tan suelta, a veces murmurando, contando incluso intimidades de otros, de nuestra propia vida o de otros, que no edifican para nada a otras personas. Incluso en la predicación es una responsabilidad absolutamente grande. Dígamelo a mí, yo particularmente a veces me digo: uy, Señor, ¿qué estoy diciendo o qué voy a decir? Por favor, que sean las palabras del Espíritu Santo en mis labios, porque es una responsabilidad, sin duda alguna. Pero eso no quiere decir que me tenga que quedar callado. ¿Y por qué lo digo? Cuando el Señor habla de la parábola de la semilla y de la cizaña, pues dice que el demonio sembró la cizaña. Entonces le dicen los apóstoles: arrancamos la cizaña, y dice: no, no hay sea que por arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Es decir, por miedo a la equivocación tampoco voy a dejar de hablar. Le pido al Señor que me regale el Espíritu Santo, que me dé la luz para poder decir lo que es adecuadamente correcto, pero pues eso no quiere decir que yo me voy a callar. Por supuesto que también cometo errores como todos los cometemos, pero todos deberíamos tratar de ayudarnos unos a otros precisamente para poder hacer la vida un poco más llevadera. Vamos con la lectura del Salmo de este día, que va a ser tomado del Salmo 11, y vamos a responder: tú nos guardas, Señor. Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo, hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. Tú nos guardas, Señor. Estirpe el Señor los labios embusteros y la lengua fanfarrona de los que dicen: la lengua es nuestra fuerza, nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? Tú nos guardas, Señor. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata limpia de ganga, refinada 7 veces. Tú nos guardas, Señor, nos libras para siempre de esa gente. Tú nos guardas, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú nos guardas, Señor, es el estribillo de este salmo. ¿Y por qué es el estribillo? Porque solamente el Señor nos puede defender realmente de todo lo que sale de nuestros labios, de nuestra mente y de nuestro corazón. Solamente en Él. Y por eso en Él es que debemos vivir. Por eso dice: en Cristo nos movemos, vivimos y existimos.
Y esa es la realidad que nosotros deberíamos buscar todos los días, estar siempre en la presencia y bajo la custodia del Señor a través del Espíritu Santo. Entonces, dice aquí el salmista: sálvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo, hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. Y eso sí que lo vemos hoy en día más. Un mundo que está lleno de ambiciones, un mundo que está lleno de mentiras, un mundo que está lleno de pseudociencia, ¿no? Porque dan categoría de ciencia a cosas que realmente no están comprobadas. La gente quiere manipular, incluso mucha gente quiere hablar de profecías, de fin del mundo, de una gran cantidad de cosas para confundir a las personas incluso de la fe. Y en esto nosotros también tenemos que tener mucho cuidado. Qué responsabilidad tan grande cuando decimos profecía de parte del Señor. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13:12, dice allí, o más bien en el verso 9, porque la profecía y los conocimientos son cosas imperfectas, que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Lo cual quiere decir que tampoco a esto podemos darle crédito a una profecía de todo el mundo, porque si bien es cierto, puede ser una persona pues bien intencionada y una persona que tiene una trayectoria creíble, también el mal puede utilizar sus labios para hablar. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra lengua, que fue la primera lectura. Luego dice aquí, hay personas que dicen, la lengua es nuestra fuerza, nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? Y esto está refiriéndose a personas que creen que todo se lo ganan con esto, ¿no? Que se ganan a las mujeres, se ganan a los hombres, ganan pleitos con esto, que tienen la lengua bien afinada. Son personas que creen que solamente con el poder de ese don que tienen de comunicarse hacia afuera, entonces pueden confundir a todo el mundo y que no pierden una sola pelea, sino que con arrogancia y soberbia van peleando y callando a este y callando al otro. Me acuerda a muchas personas que he atendido en consejería espiritual, ¿no? Cuando el marido viene y habla y ese sí, así él tenga la culpa, voltea todas las cosas para mostrar que su pareja es la que tiene la culpa, ¿no? Porque tienen una lengua bien afinada, porque tienen esa capacidad de torcer todas las cosas, una inteligencia verbal bastante desarrollada. Y sin embargo no saben que el Señor juzga lo que es correcto y lo que es la verdad. Al final dice algo que me parece también muy interesante. Dice, las palabras del Señor son palabras auténticas como plata limpia de ganga, refinada 7 veces. Esto quiere decir que cuando nosotros leemos palabra de Dios, cuando nosotros degustamos la palabra de Dios, empezamos a hablar con palabra de Dios y realmente todas nuestras conversaciones comienzan a tener un tinte de sabiduría, pero de sabiduría divina. Empezamos ya a hablar con palabras, digámoslo así, más edificantes para las personas y con menos equivocaciones que agreden o que pueden llevar a la condenación a los demás. Por eso, una de las recomendaciones siempre es leer palabra de Dios. Cuando leemos palabra de Dios nos vamos llenando de un vocabulario exquisito en materia de espiritualidad. Nosotros mismos empezamos a degustar cuánta sabiduría hay en la palabra de Dios y podemos ir creciendo precisamente en bendición. Esto, por ejemplo, lo he publicado en un libro que se llama Biblia Fácil, donde tiene más de 2000 temas bíblicos, agrupados versículos, agrupados allí en temas bíblicos, los milagros del Señor, los milagros de los apóstoles, bueno, las frases especiales que dijo nuestro Señor Jesucristo, para que todas esas máximas las tomemos para nosotros y en determinado momento las podamos pronunciar, obviamente diciendo que son palabra de Dios. Y de esta manera entonces nuestro vocabulario irá cambiando hacia la bendición. Vamos con la lectura del Santo Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, tomado del capítulo 9, versos 2 al 13. Dice así: en aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él: Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora,
porque está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado. Os digo que Elías ya ha venido, y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis queridos hermanos, aquí hay una gran cantidad de cosas que meditar en esta palabra hoy. De verdad hay unas enseñanzas muy importantes. Primero dice que se lleva con él a Pedro, Santiago y Juan, sus tres amigos más cercanos. Aquí hay algo que es importante, recordemos, para los judíos, la norma de los judíos, era que cualquier testimonio se podía con el testimonio de dos personas. Pero la novedad que el Señor trae es una tercera persona. ¿Y por qué? Porque la estructura triangular es la estructura más fuerte que existe. El triángulo es la estructura más fuerte que existe. En este orden de ideas, por eso tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es una estructura sólida, absolutamente sólida. Se lleva a tres testigos, porque estos tres testigos, que son los más cercanos de nuestro Señor Jesucristo, pueden dar testimonio de lo que ha sucedido o de lo que está sucediendo en este caso. Sube al monte porque es la experiencia siempre de elevarse, de subir a la presencia de Dios. Es decir, ellos seguramente entraron en un proceso de oración muy especial. Y dice allí que se transfiguró delante de los apóstoles, delante de ellos tres. Este elemento es muy importante. La transfiguración tiene que ver con el hecho de un cuerpo glorificado. Por eso da algunas luces de cómo se percibe ese cuerpo. Y además da una gracia especial de que ellos lo puedan ver. Porque el Señor también por eso son las apariciones, porque el Señor da gracias de que algunas personas puedan ver las apariciones, no todo el mundo, porque eso tiene que ser una gracia de Dios. No es que el Señor se transfigura y todo el mundo lo puede ver, no. Es que solamente el Señor da una gracia para que algunos puedan verlo. ¿Y por qué? Pues el Señor tiene sus misterios. ¿Por qué este o por qué el otro? Él sabe por qué escoge a quién. Pues bien, se transfigura delante de ellos y les está diciendo con esa transfiguración, mire, este es el cuerpo glorioso que yo voy a tener después de la resurrección. Este es el cuerpo glorioso que los seres humanos van a tener después de la resurrección. Es un cuerpo absolutamente blanco, pero es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, pues aquí les está manifestando cómo va a ser la gloria sin necesidad de la crucifixión. Es decir, Jesucristo hubiera podido transfigurarse todo el tiempo y estar permanentemente transfigurado sin necesidad de pasar por la muerte y la crucifixión, pero no era así. Pudiéndolo hacer, no lo quiso hacer, porque quiso redimir al mundo por medio del sacrificio de su propio cuerpo, sin haber pecado un solo pensamiento malo, sin haberlo siquiera tenido, sin haber fallado siquiera en la lengua. Por eso cuando aquel siervo del sacerdote o de Pilatos le dice, y contestas así al Señor, y le pega una bofetada a nuestro Señor Jesucristo, contestas así al emperador, y él le dice, si he dicho algo malo, dime en qué fallé. Porque el Señor jamás dijo nada que no era correcto, mientras que nosotros sí con mucha frecuencia decimos cosas inadecuadas. Entonces, Él se transfigura para mostrarle a sus apóstoles que eso lo puede hacer Él y que Él es el Rey de la Gloria, que Él es Dios. Y les dice, cállense con esto, ténganlo guardado hasta después de la resurrección. Por eso es que en la carta a Pedro más adelante, Pedro va a decir, y Él se transfiguró delante de nosotros. Nosotros lo vimos y escuchamos la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Pero aquí está sucediendo algo más, y es que Pedro se emociona porque además aparecen en escena Elías y Moisés, que significan los milagros y la ley. Estas dos cosas. En Jesús está el centro de todo. Milagros y ley. Está la plenitud de todo el entendimiento y de todo el conocimiento de Dios. Por eso es que aparecen allí. Y hay otra cosa que nos debe llenar de alegría, que al aparecer ellos ahí en esa escena, nos habla de la resurrección. Ellos habían muerto hace más de 1000 años y como habían muerto hace más de 1000 años, estaban vivos. ¿Esperando qué? Esperando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza de los difuntos de antiguo, precisamente que estaban esperando la gloria de Dios, el Salvador del mundo, para restituir todo el género humano. Eso es a lo que se refiere con la palabra infernus. Cuando dice que el Señor descendió a los infiernos, era para levantar a todas esas personas que habían muerto y estaban esperando la salvación. No es la condenación, esa palabra no significa la condenación, sino todos los que están, como digámoslo así, en un stand-by, esperando a que los resuciten. Pues este elemento es muy importante para nosotros. Y luego entonces el Señor baja y ya comienza a explicarles y les dice, no les digan nada a nadie,
Pedro quiere hacer 3 chozas porque es muy agradable estar en las cosas sobrenaturales. Hay personas que se quieren quedar en los milagros, en ciertas cosas religiosas, pero hay que salir al mundo, hay que aterrizar al mundo con nuestros actos y con nuestros hechos. Luego bajan con ellos y les explica, les dice, pues mire, el mundo va a hacer lo que sea y con el Hijo del Hombre, lo van a crucificar y demás. Y entonces Pedro le dice, y luego es que Elías no tenía que venir primero, y le dice, Elías ya vino, que este es otro elemento importante. ¿Por qué? ¿Cómo que vino Elías? Pues el Señor lo está comparando con Juan el Bautista. Y realmente aquí hay algo, que es el espíritu de unas personas. Esto se convierte de la siguiente manera, cuando uno estudia, por ejemplo, en un colegio agustiniano, ¿no? Y esa persona se gradúa del colegio o San Agustín, por decir algo, uno dice, este muchacho tiene el espíritu agustiniano. ¿Por qué? Porque tiene la forma de ser de. No es que haya una reencarnación en esa persona, o que es que Juan el Bautista haya reencarnado precisamente a Elías. No, es que sencillamente tenían el mismo espíritu, la misma línea de pensamiento. Eso es a lo que se está refiriendo este texto bíblico, para que no haya ninguna confusión en que hay reencarnación. Nosotros creemos en la resurrección y muchos procedemos con cierto espíritu de otras personas que han ido abriendo el camino para ciertos conocimientos, ciertas virtudes, ciertos dones, y por eso cuando nosotros los asumimos para nosotros, pues tenemos el espíritu que será de San Juan Bosco, el espíritu de San Francisco de Asís, de San Francisco de Sales, depende cómo nos comportemos nosotros en la vida. Lo que sí es cierto es que el Señor nos regala una sabiduría especial y tenemos la gracia de conocerlo, de estar con Él y de esperarlo a Él. Vamos a darle gracias al Señor por este día. Padre de amor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Postramos nuestra vida delante de ti una vez más y te pedimos que nos regales el don del Espíritu Santo para poder controlar nuestra lengua, para saber callarnos en el momento oportuno, aún en las cosas religiosas, y saber cuándo hablar. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Qué pena que me alargo en algunas cosas, pero es que hay textos que son de verdad bastante ricos en el conocimiento. Vamos entonces a despedirnos. Que Dios los bendiga. Si ustedes creen que este video les sirve a alguien, los invito a que lo compartan y también que se suscriban al canal. Y si Dios quiere, nos vemos mañana en una nueva emisión. Chao, chao.